Reciban un cordial saludo, a la vez agradecer la participación en la cuarta conferencia internacional ACEP. La ponencia que presentamos se titula Currículo priorizado e interdisciplinaridad, encuentros y desencuentros desde la perspectiva teórica, docente y autoridades. Mi nombre es Víctor Zumba y junto con mi compañera Joana Mejía presentamos estos resultados de investigación. Es preciso iniciar desde la perspectiva teórica del currículo 2016, el mismo que se viene implementando con un único perfil de salida desde los estudiantes de preparatoria hasta el tercero de bachillerato. En marco de la pandemia COVID-19 que vivimos a nivel mundial, este currículo se tuvo que sistematizar en dos. El primero es el currículo priorizado, el mismo que mantiene la misma estructura que el currículo 2016, con la diferencia que tiene únicamente las destrezas imprescindibles. Por otro lado, el currículo priorizado para la emergencia, su estructura conforman 7 proyectos, los mismos que se trabajaban de manera interdisciplinar y a través de subniveles. Mantenía y tenía ciertas destrezas imprescindibles. El propósito principal del Mineduc con esta sistematización de los currículos quería asegurar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, asegurar el abordaje de las destrezas básicas imprescindibles para poderles promoverles a los estudiantes y sobre todo atender las necesidades socioemocionales de los estudiantes que atravesaban en el marco de esta pandemia. Y en relación de manera específica al currículo priorizado y el currículo priorizado para la emergencia, de manera explícita, el Ministerio de Educación propone la metodología aprendizaje basado en proyectos como una forma de generar la participación activa de los docentes en la construcción de los aprendizajes. Esta metodología se relaciona con la perspectiva de la interdisciplinariedad que busca esa articulación, ese diálogo de las diferentes asignaturas, de las diferentes disciplinas de cada año de básica para generar sentido a ese aprendizaje y para generar ese diálogo complejo, esas situaciones complejas que suceden día a día. Entonces, desde esta perspectiva es lo que se pretende que toma el punto de vista esta investigación. Entonces, la pregunta que plantea esta investigación comprende cuáles son esos encuentros y desencuentros en cuanto al currículo priorizado y la interdisciplinariedad. Esto desde la perspectiva teórica de los docentes y las autoridades. Debe indicar que para poder realizar esta investigación se utilizó la siguiente metodología a través de un enfoque cualitativo, a través de un estudio de caso, en donde se realizaron entrevistas a dos docentes por cada uno de los subniveles, elemental, medio y superior. También se entrevistó a 2 autoridades, a un subdirector y a un representante por cada subnivel. Esta entrevista se la hizo en la Escuela de Educación Básica representativa de la ciudad de Cuenca, Ecuador. A continuación vamos a presentar cuáles fueron los resultados de esto. Por un lado tenemos aquí la perspectiva de los docentes, que fueron lo que ellos indicaron entre los encuentros y desencuentros. En relación al currículo 2016, el currículo priorizado y el currículo priorizado para la emergencia, desde esta perspectiva teórica, hay que recalcar que estas dos son sistematizaciones del currículo 2016. Desde la perspectiva de los docentes, y algunos de ellos reconocen que estos currículos priorizado y priorizado para la emergencia comprende la sistematización de las destrezas con criterio de desempeño imprescindibles, mientras que otros docentes consideran que son nuevos currículos. Debe indicar que desde la perspectiva teórica, la contextualización hace mucho énfasis en el último lineamiento emitido para la elaboración de los proyectos interdisciplinares. Lo utilizan 25 veces, dando ese énfasis y esa necesidad de que se articule los aprendizajes acorde a la realidad que están viviendo los estudiantes. Desde el punto de vista de los docentes, esta contextualización lo intentan relacionar
a través de las destrezas con criterio de desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto con el objetivo de acoplar ese proceso para generar dichos aprendizajes. Mientras que como desencuentro tenemos que generalmente se logra considerar a esa contextualización como a la parte socioeconómica, a la disponibilidad tecnológica. Para la implementación de los proyectos interdisciplinares, el Ministerio de Educación hace énfasis que se utilicen las metodologías activas. De manera especial, nos indica que utilicemos el aprendizaje basado en proyectos, gamificación, aula invertida, entre otros. En este sentido, algunos docentes logran explicitar que trabajan a través del ABP proyectos, mientras que otros docentes que forman parte de este estudio no logran identificar o no explicitan, no dan a conocer el proceso metodológico que sigue. Dentro de la perspectiva de trabajo colaborativo, el Ministerio de Educación hace énfasis que no sea abordado únicamente por los estudiantes, sino también hace un llamado para que los docentes sean el ejemplo principal y trabajen de manera colaborativa al momento de realizar sus planificaciones. En este punto, los docentes reconocen la importancia del trabajo colaborativo dentro de su proceso. Pero además también reconocen que este trabajo colaborativo lo realizan únicamente con el compañero del paralelo. La interdisciplinariedad es el principal foco para poder realizar las planificaciones, pero no únicamente desde esa articulación o la unión de varias disciplinas. Esto va muchísimo más allá, es darle un sentido a los aprendizajes de los estudiantes. Desde esta visión de la interdisciplinariedad, los docentes logran comprender, manifiestan esa necesidad, ese diálogo, esa convergencia entre las diferentes disciplinas. Esto desde lo declarativo. También hacen mención, y esto se relaciona con el punto de desencuentro anterior, que no logran articular la asignatura de inglés y educación física para generar esa interdisciplinariedad. El punto de partida para elaborar los proyectos interdisciplinares son los tópicos generativos o las grandes ideas que propone el Ministerio de Educación. Como punto de encuentro en este punto, los docentes señalan que para el diseño del aprendizaje basado en proyectos parten desde el planteamiento de un producto o también de un tema y del objetivo que guía el diseño de dichas. Para poder realizar la implementación del aprendizaje basado en proyectos, esto se lo debe realizar a través de fases o procesos. En relación a este indicador, como punto de desencuentro podemos manifestar que no desarrollan, no explicitan, no dan a conocer la secuencia que ellos implementan tanto en la planificación como ya en la aplicación del ABP. Esta sistematización del currículo 2016, el objetivo principal es aprender a trabajar con proyectos interdisciplinares, que no se lo viene haciendo a partir de ahora, sino desde el 2017 que tenemos una asignatura como tal dentro de nuestra malla curricular. En este punto ya las docentes aseguran que lo están logrando de una manera parcial, y esto lo podemos relacionar con lo manifestado anteriormente, que logran hacer un trabajo con las asignaturas que dan en el aula, pero no así con las asignaturas de inglés y educación física. A continuación vamos a hablar desde el mismo sentido de la perspectiva teórica que tiene el Ministerio de Educación, pero vamos a hablar acerca de los hallazgos con las autoridades. En el primer punto, en relación al currículo, como punto de encuentro, reconocen que estos currículos priorizados se desprenden del 2016 y que contemplan las destrezas con criterio de desempeño imprescindibles. No dan mayores detalles, no dan características de cada uno de ellos. En relación a la contextualización, las autoridades reconocen que los lineamientos y las orientaciones son esos, son guías y que todo esto tiene que ser adaptable a la institución en primer lugar y luego a las características de los estudiantes de cada una de las aulas. Y ya en relación a la metodología, lo que manifiestan las autoridades, y esto en relación
a la revisión que hacen de la planificación didáctica, es que logran evidenciar parcialmente el uso de metodologías activas en la planificación, mientras que otro porcentaje de docentes, según las autoridades, siguen manteniendo esas metodologías un poco tradicionales. En relación al trabajo colaborativo, como punto de encuentro, y esto se relaciona también con la visión de los docentes, es que intentan trabajar colaborativamente. También se puede identificar como punto de este encuentro que como un buen número de docentes lo realizan de forma individual. En relación a la interdisciplinariedad, logran reconocer, identifican esa convergencia de varias disciplinas para lograr esos aprendizajes íntegros, integrados. Y en relación como punto de partida para ese diseño de un proyecto, manifiesta que se ha evidenciado que parten desde un objetivo para dicho diseño. Otro indicador en relación al aprendizaje basado en proyecto, en ABP, aquí hace mención en básica superior, indica que varias de las destrezas no ayudan al desarrollo de los estudiantes. Esto lo han manifestado los docentes, que tienen que recurrir al currículo propiamente del 2016 para tomar otras destrezas que no constan en el currículo priorizado. Y en relación a la aplicación al trabajo por proyectos interdisciplinarios, manifiestan que esta metodología está está recomendada dentro de la institución educativa y manifiesta que es un largo camino por recorrer, que falta mucho por aprender para poderla aplicar al 100% como tal, como un aprendizaje basado en proyectos desde la perspectiva interdisciplinar. Una vez que hemos escuchado cuál es la perspectiva tanto de los docentes como las autoridades, llegamos a las siguientes reflexiones en torno a lo ya dicho. Lo primero es que se deben fortalecer espacios de trabajo colaborativo, en donde surja esa necesidad de los mismos docentes para trabajar con proyectos interdisciplinares, que no sea únicamente con los compañeros del paralelo, sino que vaya más allá, que se trabaje por subniveles, que es la esencia misma del planteamiento de este currículo. Luego, es necesario que exista este análisis de los componentes del currículo, es decir, que exista esta articulación, que fue lo que pasó con el currículo 2016, que es esta sistematización de estos dos currículos, comprender que todavía existe esa sinergia de trabajar con los bloques, con cada uno de las destrezas, los criterios, los indicadores, pero no únicamente enunciarlos, ¿no? Sino trabajarlos y entender el sentido de la existencia de cada uno de estos componentes del currículo. Para llevar estos componentes teóricos ya en la práctica, es necesario considerar la flexibilización para la contextualización. Los lineamientos de las orientaciones que da el ministerio son justamente eso, son guías que ayudan a orientar, a tener una visión de lo que se quiere lograr. Estas orientaciones, estos lineamientos, pues tienen que ser consideradas tanto en el contexto de la institución en general y del aula en particular. Ese como primer punto. También es necesario indagar metodológica y teóricamente lo que comprende, lo que conlleva el ABP proyectos y su relación con la interdisciplinariedad. Esta profundización teórica y metodológica ayudará a comprender y a diseñar de mejor manera ese proceso didáctico, ese proceso de enseñanza y aprendizaje para generar esos aprendizajes con sentido para los estudiantes y de forma activa para ellos. Entonces, es necesario vivenciar este proceso, experimentarlo y disfrutar desde las diferentes propuestas metodológicas para poder garantizar este proceso de enseñanza y de aprendizaje. En el momento que decimos es necesario vivenciarlo, lo decimos que debe haber esos procesos de reflexión, más allá de esas simples capacitaciones que generalmente se lo suele llamar cuando viene el asesor o el directivo o los encargados de las comisiones técnicos pedagógicas a indicarles cómo trabajar. Sin embargo, debe haber esa flexibilidad, debe haber esa libertad para que el propio docente seleccione cuáles son las destrezas que cree necesario trabajar y sobre todo se apodere de la metodología de aprendizaje basado en proyectos para que lo pueda hacer. No desde algo impuesto, sino algo que viene, que le nace desde su propia necesidad. Y así entonces,
llegamos a la parte final y les agradecemos por su atención a la presente. Agradecerle la participación y pues esperamos haber creado o generado más caminos de indagación en relación a este tema. Muchas gracias. Gracias.